como un vaso útil, Padre, para ti, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Nuestra hermana Débora con nosotros. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Me siento más que contenta y agradecida de Dios de poder estar aquí con todos ustedes. Es para mí un gozo, un honor. No sé cómo describirlo porque hace tanto tiempo que no tengo la oportunidad de poder estar con ustedes, pero en esta ocasión veo todas las caras y pues algunos, nada más estoy mirando los nombres, pero no se preocupe. Entendemos todo esto y sabemos que estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo y qué alegría ver a la hermana Ruthie, al hermano Roberto, a sus 3 niños ahí detrás, ahí los 3 mosqueteros. Así es que le damos gracias al Señor, Dios le bendiga y nuestro pastor sanó, es una bendición para mí, él ha sido de gran bendición en todo su ministerio, no solamente allí en Brooklyn, sino también aquí en Canadá, porque hemos tenido la oportunidad de compartir acá en la iglesia, nuestro hermano sanó y nos gozamos de verlo. A todos ustedes, hermano Pagán, la hermana Quisqueya, y veo un sinnúmero de caras ahí, no voy a nombrarlo, porque si los nombro, entonces tal vez algunos quedemos mal, ¿verdad? Pero nuestra hermana Mirka también que vi por ahí, es un gran placer de poder saludarle. Y realmente estamos agradecidos del Señor. El tiempo que pude estar trabajando con ustedes fue una gran bendición para mí. Y en esta ocasión, el Señor me ha dado la oportunidad de estar en este lugar. Y quiero presentarle este tema en esta ocasión, que nosotros estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde hay muchas personas que no esperaban poder atravesar. Yo misma, si me hubiesen dicho que iba a atravesar, he atravesado, como decía nuestra hermana Ruth, muchas tormentas, muchas dificultades, muchos problemas en mi vida, pero nunca había experimentado una situación como la que estamos viviendo hoy. Y muchas personas tienen dificultad para confrontar estas tormentas que vienen a la vida. Aunque sean cristianas, a veces nos olvidamos de lo que la palabra de Dios nos habla y no acudimos a los recursos que el Señor nos da. Pero en este día nosotros, yo sé que ustedes han estado tratando acerca del libro de Jonás, pero en esta ocasión yo quise tomar la oportunidad y poder de esta manera introducirle al tema de las tormentas, pero ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, estaremos leyendo a partir del versículo 13 hasta el verso 24. Hechos, capítulo 27, desde el versículo 13 hasta el verso 24, que nos describe una tormenta. Esto ha sido una serie de mensajes que ustedes han estado desarrollando y en este día me toca a mí el tema de la tormenta de salvación. Pero yo quiero en esta ocasión hablarle un poco, porque cuando nosotros hablamos de tormenta, estamos hablando de inquietudes, de dificultades, de tener una agitación violenta por un hecho que se está desarrollando en nuestras vidas. Y muchas veces esos acontecimientos adversos o esos acontecimientos que causan problemas, no podemos manejarlo de la manera que deberíamos como hijos de Dios. Las tormentas que nosotros atravesamos como seres, como cristianos y como seres humanos, pueden ser de orden social. Estamos viendo estos cambios que están atravesando, aunque se dieron en el 1963 en Estados Unidos, los cambios de los reclamos, de las facciones raciales, las discriminaciones. Y en el 63 se hizo un gran auge, hace más de 400 años que se estaba, aproximadamente unos 400 años que se habló de la emancipación de los grupos que estaban en la esclavitud.
pero este fenómeno ha seguido azotando las vidas de las personas. Entonces hay tormentas que son sociales y a la vez son tormentas políticas, porque aunque es un hecho social que está arropando a la sociedad por causa de que hay muchos reclamos y esto está causando una gran conmoción y aún en lo político está afectando las naciones, no solamente en Estados Unidos, sino aún aquí, porque eso ha estado por un hecho que no es simple, perdónenle que le dije, es una manera de expresarse que no es, pero no es un simple hecho el que se haya perdido una vida de una manera injusta. Pero nosotros, esos son tormentas que nosotros entramos en nuestra vida y tal vez la manera en que la sociedad está conformada, aunque no nos afectó a nosotros estamos sufriendo la situación por causa de que nosotros somos parte de esa población que muchas veces es afectada, discriminada, echada a un lado. Esas son tormentas que nosotros atravesamos. También nosotros podemos decir, hay tormentas naturales, que son los cambios climáticos que se están dando a nivel de toda la sociedad. Nosotros estamos afectando nuestro planeta Tierra por causa de los cambios climáticos. Son tormentas también. Pero hay tormentas que se dan en el individuo que son, y nuestro hermano que acaba creo que Oliva, acaba de testificar, Emmanuel Oliva, me grabé el nombre, sí, Emmanuel Oliva, que acaba de testificar, él hablaba de un cambio en su vida, o sea, de pasar a estar sujeto a lo que es sus padres y lo que es vivir en una familia y él tener una independencia. O sea, eso es una tormenta porque hay un cambio en su vida también. También estamos hablando de tormentas espirituales, que son las que nosotros estamos atravesando, porque aunque esta pandemia es un hecho de la salud, de social, físico, pero también es un hecho espiritual que está afectando la sociedad, la iglesia, y en particular la iglesia. Hermanos, estamos siendo afectados por causa de esta tormenta que nos está azotando. Y muchos de nosotros no hemos podido manejar esta situación. Vamos a entrar en la palabra de Dios que nos habla en el capítulo 27, el versículo 13 al 24. Vamos a leer estas palabras que nos habla el libro de los Hechos. Y vamos leyendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez usted encuentre que es un capítulo un poco extenso, pero usted lo leerá en su casa o lo podrá estudiar más adelante. Pero dice la palabra de Dios, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que ellos deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa, o sea, de ir hacia adelante al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento, o sea, contrario al viento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, o sea, el banco de arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo ya un poco avanzado en el viaje, en el verso 19 dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos.
Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pies en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Vamos a dejarlo ahí en esta escritura, en esta última frase: Pablo, no temas. El tema que nosotros vamos a tratar es tormentas de salvación. Y me llama mucho la atención que Pablo decía en el verso 20, él decía que si lo hubiesen escuchado, ya habíamos perdido, dice que cuando ellos habían perdido toda esperanza, si él decía que si lo hubiesen escuchado, ellos no hubiesen corrido esa suerte. Estamos atravesando tormentas de salvación también en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a salvarlo. Pero el hecho de que nosotros estemos en estas condiciones, a veces estamos siendo afectados, nuestra salvación está siendo afectada, porque muchas personas quizás estaban acostumbrados a depender de un grupo, a depender de la iglesia, a depender de los líderes, a depender de otros que oraban por él y de que lo ayudaban a servir a Dios. Pero en esta ocasión están muchos solos en sus hogares, teniendo que confrontar lo que son su vida espiritual, la situación que ellos viven a diario, y no saben qué hacer. El apóstol Pablo había sido apresado y estaba siendo conducido a Roma en esa ocasión. La Biblia nos dice que ellos ya tenían lo que ellos deseaban y habían decidido de que ellos iban a ir hacia adelante. Usted lo puede ver en el versículo 13 y dice que ellos ya habiendo tenido lo que deseaban, ellos seguían hacia adelante. Muchos iban o van a las iglesias con un deseo muy particular. Ese deseo muchas veces tiene que ver con nuestras metas personales, pero esas metas personales muchas veces no tienen que ver con salvación. A veces van a la iglesia con el propósito de que encontraré allí una persona para casarme, encontraré amistades, me van a tomar en cuenta, yo voy a tener un cargo en la iglesia, voy a participar en un grupo social. A veces es triste decirlo, hermano, pero muchas veces tomamos las iglesias como si fueran clubes sociales. O sea, tenemos metas personales. Es bueno, hermanos, tener metas personales. No es algo que es negativo. Lo negativo es cuando usted no conoce que usted está allí porque usted quiere ser salvo. Cuando usted pone a un lado la salvación, no aprecia el sacrificio de Cristo, pone delante sus metas personales. Cuando nosotros hemos sido llamados para amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, hemos sido llamados también para salvación, lo que aunque muchas veces los vientos parecen tranquilos, en medio de la tranquilidad, como estaba el viaje programado, puede venir una tormenta. Aquel capitán de ese barco era un hombre experto. Él estaba acostumbrado a conducir en el Mediterráneo, que se realizó este viaje. Pero de pronto apareció el viento huracanado que azotó aquella embarcación. Alguien dijo que la crisis no hace a una persona, sino que la crisis manifiesta la verdadera persona. Vuelvo y repito, la crisis
no hace una persona, sino la crisis manifiesta la verdadera persona. ¿Sabe, hermanos míos, qué ha pasado en medio de esta crisis o esta tormenta que nosotros estamos viviendo? Porque cuando nosotros hablamos de tormenta, estamos hablando de una crisis. Las tormentas son crisis. ¿Qué ha pasado? Que se ha manifestado realmente quiénes somos. ¿Cuál es nuestro motivo, nuestra motivación de nosotros congregarnos, estar en la iglesia? O sea, dice la escritura que acabamos de leer, que se le sobrevino un gran temor. Es natural de que nosotros en medio de la tormenta nos sobrevenga temor, porque todos cuando sufrimos golpes, a veces nos viene temor. Pero dice la palabra de Dios, y esto usted lo puede buscar en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 25 al 28. Usted va a escuchar a un apóstol Pablo que hablaba y él decía que él había sido azotado 3 veces con vara. Él había sido él había sufrido, padecido naufragio. Él había estado en caminos muchas veces peligrosos, en ríos, con ladrones, en peligros de su nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad. Y él hablaba aún de los falsos hermanos. Y en el versículo 27 él decía, y he estado en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Y yo me pongo en esa posición de Pablo porque me preocupa la iglesia. ¿Y sabe qué? Hermanos, muchas veces estamos acostumbrados a los problemas que nos vienen con el trabajo, los problemas que nos vienen con los peligros que nos vienen en las calles y lo que la palabra de Dios habla con los falsos llamados hermanos. Muchas veces sabemos confrontar todas estas cosas, pero en medio del camino nos sobreviene una tormenta, algo que no esperábamos, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Entonces estamos atemorizados y no sabemos qué vamos a hacer. Entonces muchas veces perdemos el propósito de Dios en nuestra vida. Nos turbamos cuando la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan que nosotros no, en el capítulo 14, que no debemos turbarnos. No se turbe vuestro corazón, creed a Dios, creed también en mí. O sea, no es solamente la esperanza de tener una casa en el cielo, sino la esperanza de que Cristo está con nosotros como capitán y que nuestra situación, por muy difícil que estemos atravesando esa situación, tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro capitán y no debemos de temer. La escritura que leíamos al principio nos hablaba que dice que en medio de la tormenta el Señor apareció hablándole a los discípulos, diciéndole que no teman. Hermanos, ¿por qué temer si Cristo está con nosotros? Aunque venga el temor, usted tiene que encontrar respuesta en la palabra de Dios, en escuchar al Señor, en sentir su presencia, en orar, en ayunar, porque esto que estamos viviendo solamente es transitorio. Nosotros como seres humanos tenemos que vivir tormentas en la vida. ¿Y qué pasa, hermana, si yo soy afectada, si mi familia es afectada, si morimos en Cristo? Tenemos ganancias. Yo no sé cuánto están apegados tanto aquí a la vida que no están pensando es que un día tenemos que irnos, y si usted se va con Cristo es el mejor lugar para estar. La tormenta manifiesta realmente quién eres. ¿Qué ha pasado en medio de toda esta tormenta? Que muchas familias están siendo destruidas, que muchos que se llamaban ser cristianos están abandonando el camino, que muchos que aparentemente oraban y ayunaban no lo estaban haciendo realmente. Su vida era en apariencia y por tal razón se está manifestando lo que nosotros somos en realidad.
realidad. ¿Cuál es tu vida? Porque es que la iglesia ahora, yo no estoy yendo a congregarme, pero la iglesia está entrando a mi casa. Cada vez que nosotros nos conectamos, la iglesia entra en mi casa. ¿Cuál es la disposición que estoy? ¿Cuál es la posición que tengo cuando vienen los hermanos a mi casa? Porque ustedes han venido en esta hora a mi casa, están compartiendo conmigo, están mirando que yo estoy simplemente aparentando. Usted puede aparentar cuando usted está en un culto dentro del templo, pero cuando la iglesia viene a su casa, usted ya no puede aparentar más. ¿Por qué? Porque ahí viene el niño y le grita detrás, porque viene el esposo y le pone mala cara. Entonces se manifiesta que aunque aparentábamos una familia perfecta, se manifiesta las irritaciones, las cosas que están pasando en medio de nosotros, y no nos podemos ya esconder en esas caretas que ponemos cuando vamos a la iglesia. Hermanos, por eso es que este tiempo nosotros debemos de tomarlo para reflexionar, para arreglar nuestra vida, para arreglar lo que hay en nuestras familias, lo que hay en medio de nuestros grupos, en nuestro liderazgo, en nuestro ministerio, en las relaciones familiares, porque esta tormenta ha venido con el propósito de que nosotros alivianemos la carga. Y lo dice la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos en el versículo 18, dice la palabra de Dios que Pablo le indicó a los marineros que había que alijar. O sea, había que alivianar la carga. Cuando sobrevino temor por aquellos problemas, por aquel que el barco se estaba casi al borde de la muerte, estaban todos los marineros. Dice que con dificultad ellos salieron del agua. Entonces ellos comenzaron a alivianar la carga, o sea, a soltar todo lo que traían en el barco que le producía peso. Hay cosas en nuestra vida como cristianos que nos están cargando, que nos están produciendo peso. ¿Qué nos está produciendo peso en nuestra vida? La ira, el enojo, los pleitos, las contiendas, la falta de fe, la falta de esperanza en nuestros hogares, que no hay comunión, que no hay una relación perfecta como matrimonio, como padres a hijos, como hijos a padres. Y todas esas cosas son cosas que nos afectan y producen cargas en nuestras vidas, y nosotros debemos de alivianarla. Yo, hermanos, cuando yo analizaba esta situación que está ocurriendo, ¿cuántos matrimonios en estos días se han separado? ¿Cuántas familias han sido rotas? Estamos viviendo una gran tormenta en medio de la iglesia, y no solamente en medio de la iglesia, cada uno de manera individual, porque esta crisis nos ha hecho a nosotros tener mucho tiempo para meditar en nuestra verdadera situación como cristianos. Entonces, ¿cómo nosotros confrontamos estos temores, estas cargas, esta crisis? Cuando te llega el temor, ¿qué haces tú como creyente? Muchas veces cuando venían los problemas, muchos asistían mucho más a la iglesia. Usted decía, el hermano es consagrado. El hermano lo que andaba era huyendo del marido que la tenía azotada. El hermano sí está ahí en todo. Teníamos nuestros templos como lugar de escape. Nos íbamos a la iglesia y dejábamos los problemas en la casa, no solucionábamos las dificultades. Pero hoy en día el Señor te está diciendo, habla con Él, pónganse a cuenta, pídele perdón, arregla tu problema para que puedan vivir en armonía, porque pasamos largas horas juntos. Yo no había, durante todo el tiempo que estuve casada, no había pasado tanto tiempo con mi esposo, pero ahora tengo que pasar mucho más tiempo. Hermanos míos, no es tiempo de estar peleando, no de estar enojado, de estar gritando. La misma palabra de Dios nos habla. O sea, que nosotros debemos de abandonar, ¿qué dice? Toda gritería. O sea, todos pleitos, abandonar todas esas cosas que nos afectan en nuestra vida espiritual. Muchos creyentes utilizaban las actividades de la iglesia como un refugio para salir corriendo de
la situación familiar que ellos estaban viviendo, pero ahora tú vas a utilizar tu hogar para solucionar aquel problema que durante 20, 30 o 40 años tú estabas viviendo, y eso solamente se soluciona pidiéndonos perdón, poniéndonos a los pies de Cristo, buscando su presencia, sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, quitándonos las caretas y viviendo una vida en santidad. Esos son cargas del pecado que nosotros debemos abandonar y dejarlos en los pies de Cristo. Me gusta mucho lo que dice el libro de Isaías, capítulo 58 y el verso 6. Y ese versículo habla del ayuno, pero también nos habla a nosotros de orar. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos y ayunamos, pero no desatamos la ligadura de impiedad, no soltamos las cargas de opresión, no dejamos ir libre a los quebrantados, no rompemos todo yugo. Y el versículo Isaías 58:6 nos dice que nosotros cada vez que oramos y ayunamos debemos de hacerlo. Cuando hablamos de impiedad, estamos hablando de que el cristiano está negando su fe. Impiedad es una negación de la fe. Cuando usted habla de una opresión, está hablando de una dominación o de una dictadura que muchas veces en los hogares se están dando. ¿Por qué? Porque hay uno que dice, esto se debe de hacer así y no más que como yo lo digo. No hay conversación. Y cuando hablamos de los quebrantados de corazón, son todos aquellos que nosotros hemos herido. O sea, esas ligaduras yo tengo que soltarlas y tengo que dejar ir a los quebrantados. O sea, esas heridas puedo sanarlas con una palabra de perdón. Lo siento, yo quiero cambiar mi vida y soltar los yugos de opresión. Los yugos es el pecado, aquello que te ata, y el diablo sabe que te tiene atado porque tú estás haciendo cosas, diciendo cosas que no corresponden a la vida de un cristiano. Nuestros hogares son reflejos de lo que es realmente nuestra vida y nuestra relación con Dios. Si en tu hogar no puede haber paz y todos se dicen ser cristianos, van a la iglesia, entonces ¿cuál estás pensando? Si Cristo viene ahora, Él puede venir a mi hogar. Él puede venir, no es solamente en mi vida personal. Yo me voy con Cristo, yo me voy con Cristo. Si Cristo no puede entrar en tu hogar, ten por seguro que no te vas. Ten por seguro que no te vas. Entonces, hermanos míos, estos son de las tormentas que el Señor nos está hablando hoy en día. Son tormentas de salvación porque estamos descuidando nuestra vida y nuestra salvación y estamos dejando que el enemigo lance yugos sobre nuestras vidas. Soltemos todas esas cargas, soltemos aquellos que nos están hundiendo, o sea, que nos hacen mal y nos causan peso en nuestra vida. Recuerda, amado hermano, que el pecado es lo que nos aleja de Dios. Suelta esas cargas, deja las raíces de amargura, suelta la malicia, suelta todo lo que te entristezca o lo que produzca tristeza al Espíritu Santo. La Biblia nos habla eso en Efesios 4, 30 y 31, que no debemos de causar tristeza al Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos atados de esta forma, nosotros estamos causando tristeza al Espíritu de Dios. Entonces nosotros debemos, en esta hora, yo estoy exhortándote, animándote a que tú comiences a confiar en el Señor, a tener buen ánimo, como le dijo Pablo a aquella gente, tengan buen ánimo, que Dios, el Señor esté en el asunto. Ten buen ánimo, mi hermano, que Dios no va a permitir que haya ninguna pérdida en tu vida, en tu familia. Si tú le dejas entrar, Él no va a permitir que tú te pierdas. Nosotros tenemos muchas pérdidas como iglesia, como cuerpo de Cristo. Tenemos pérdidas en nuestras iglesias. Y la Biblia nos habla de esperanza. Nuestra esperanza es en Dios. Y la Biblia nos dice en el Salmo 39, versículo 7, dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y el mismo salmista decía, mi esperanza está en ti.
Mi esperanza está en Dios. La Biblia nos habla también del mismo Abraham y dice la palabra de Dios que él creyó contra esperanza. O sea, cuando todo parecía imposible, tal vez tú me vas a decir, es que hace 40 años que estamos viviendo así, nada se soluciona. Si Abraham creyó contra esperanza, todavía tú puedes creer que aunque haya cosas muertas, pueden revivir. El amor puede revivir en tu casa, el amor puede revivir en tu familia. Abraham lo creyó y la Biblia dice que esto le fue contado por fe. La Biblia nos habla en el libro de Romanos capítulo 4 y el verso 20 al 22, dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Muchas veces nuestra solución es: me salgo de este barco, me tiro al agua, el barco del matrimonio, el barco de la familia. Pero el Señor no te está mandando a que abandones el barco, sino que tú tomes todo lo que está causando peso en ese barco y lo tires al agua. Quédate en el barco que tú estás, tira todo lo que te está afectando, todo lo que te está causando peso. ¿Por qué? Porque nuestra familia es también nuestro testimonio. Tienes que preocuparte no solamente cómo te ven la gente, sino cómo Dios te ve. Ese es tu testimonio. Si en tu familia, si en tu casa, si en tus círculos de amigos cercanos no creen que tú eres un buen cristiano, mi hermano, lo siento mucho, tú no lo eres. Porque este es nuestro primer testimonio. O sea, que hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, aunque mi esposa dice que no. O eres o no eres. Si tu esposa dice que no, hay un peligro. Ahí hay algo que no está bien. Así es que, y nosotros debemos de preocuparnos por ese testimonio cada día. El libro de los Hechos, el capítulo 27, nos habla claramente. Dice, en el versículo 20 dice que no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña. Han pasado, y yo me río porque yo leía estas escrituras y yo decía, pero es que dice Pablo que no aparecía ni sol ni estrella por muchos días. Así estábamos nosotros en la pandemia, ahí agarrados, que lo único que veíamos el techo, la cara del esposo o de la esposa, los hijos, y dábamos vueltas para acá y para allá. Estábamos como lo estaban el grupo de presos que estaban con Pablo. Miraban para el cielo, veían más estrellas, miraban hacia abajo, veían a Pablo, miraban hacia abajo y veían al capitán. Si se estaban mirando por muchos días. Así hay mucha gente. Y esto todo ese escenario de esa tormenta y de esa embarcación nos suena a nosotros como confinamiento. No sabían qué hacer. No sabían cómo, o sea, miraban la luna, las estrellas, la TV, la computadora, tal vez vengan días. Y déjeme decirle, esto no se ha acabado, tal vez vengan otros días de confinamiento, mucho más, según se está diciendo. Y mucha gente está cayendo en depresión y mucha gente está cayendo en tristeza. Y somos cristianos, y no estoy diciendo que un cristiano no puede caer en una depresión, pero un cristiano tiene que saber cómo va a enfrentar esa depresión. O sea, que aunque tengamos una situación difícil, aunque estemos encerrados, debemos de tratar de mantener una armonía y prepararnos, porque yo entiendo, hermanos, que este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo de preparación, que el Señor le ha dado un privilegio a la iglesia de Dios para que nos pongamos a cuenta, para que nos preparemos. Esto no es cuestión para que nos peleemos y nos saquemos todos los trapos al sol. Esto es cuestión para que usted se prepare, porque estamos viviendo los últimos días. Hermanos míos, yo pensaba que cuando el Señor apareciere, va a aparecer así de repente y no vamos a tener oportunidad. Pero en estos días yo meditaba y decía, Señor, tú eres tan bueno y tan misericordioso que enviaste esta pandemia para que yo me prepare y me ponga a cuenta contigo. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, o sea, prepararnos para el encuentro con Jesucristo. Dice el libro de Isaías, y ya casi estoy terminando, dice el libro de Isaías, ¿cómo enfrento esta tormenta? Isaías 43, verso 5 dice, no temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor.
El verso 11 dice, yo soy tu Dios y fuera de mí no hay quien salve. O sea, que si son tormentas de salvación, búscame a mí, que yo te voy a salvar. En medio de la tormenta, el Señor te está dando una tregua, una oportunidad para que tú arregles tu vida con Él. Aproveche este tiempo y aunque nadie te ayude en esta tormenta, dice la palabra, el Señor te está diciendo en esta hora, yo estoy contigo como poderoso gigante para servir, para salvarte. O sea, aprovecha en esta ocasión el tiempo que el Señor nos está dando en medio de esta tormenta para que tú seas salvo. O sea, que arregles tu vida con el Señor. Arregla todo lo que tienes que arreglar con tu familia. Porque esto es cuestión de vida o muerte. Y hay esperanza para ti porque tú estás vivo. Pero hay muchos que no tuvieron la oportunidad de solucionar su vida, sus problemas, arreglar su cuenta, reconciliarse con los que están a su alrededor. Esta tormenta es para que te salve. Es una tormenta de salvación. No la tomes contra la pandemia. Dile, Señor, gracias por la pandemia, porque esto me va a permitir que yo me salve y que mi familia también se salve conmigo. Así es que en esta hora yo te invito, mi amado amigo, y te digo, ten ánimo. El Señor está contigo como poderoso gigante. Dios te bendiga y Dios te guarde. En esta hora le entrego al hermano Pozo para que ellos continúen. Dios le bendiga y muchas gracias. Dios le bendiga.